y el asno, el príncipe y el arco, una fábula china sobre los aduladores, las mentiras y la vanidad y para aprender a jugar a las damas. Fábula el caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: «Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida». El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: «Qué mala suerte tengo. Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima». Moraleja: cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. El príncipe y el arco, una fábula china sobre los aduladores, las mentiras y la vanidad. Cuentan que existió un joven príncipe al que le gustaba mucho el tiro con arco. Todos los días practicaba con un arco que le había regalado su padre y todos sus cortesanos. En un intento de caer bien al príncipe y de ganarse su amistad, mentían para que el príncipe pensara que era el mejor arquero del reino. Increíble, qué fortaleza, qué destreza, qué facilidad para tensar el arco, decían todos, y para que el príncipe pensara que realmente tenía un don. Ellos se limitaban a tensar sus arcos solo hasta la mitad, para quedar siempre por debajo del príncipe. Así, la vanidad del príncipe fue aumentando, gracias a las mentiras de sus súbditos. De hecho, se pasó toda su vida pensando que era capaz de tensar un arco de 30 kilos, cuando en realidad, el suyo solo pesaba 12. Y por supuesto, no dudó en presumir de ello frente al resto de príncipes y arqueros de todo el mundo. Moraleja: las mentiras de otros pueden hacer engordar tu vanidad, pero solo vivirás una falsa fábula para aprender a jugar a las damas. Existió durante una época un jugador de damas tan perfecto que todos querían que les dieran clases. Se llamaba Q y era idolatrado en todos los reinos. Además de por ser tan buen jugador, por ser el mejor maestro, Q siempre contó a todos cuál es el pilar básico para conseguir ser tan bueno como él. «Yo tenía 2 discípulos», solía contar Q. «Los 2 eran muy inteligentes, los 2 muy hábiles, con grandes reflejos, y ambos con un gran deseo de convertirse en grandes jugadores de damas. Sin embargo, uno lo consiguió, y el otro no». «¿Por qué?», preguntaba siempre alguno de sus discípulos. «Muy sencillo. Mientras yo explicaba, uno de ellos me escuchaba con atención. El otro, sin embargo, enseguida pasaba a contemplar el aleteo de las mariposas en el jardín». ¿Quién pensáis que aprendió todo lo necesario para convertirse en el mejor jugador de damas? Moraleja: no aprende más el más inteligente, sino el que más atención presta a lo que desea aprender. Con esta fábula corta de Mencio, 372 a.C., 289 a.C., para aprender a jugar a las damas, podrás reflexionar sobre las distracciones y cómo afectan al aprendizaje, la importancia de aprender a escuchar. Comentario: fábulas. Fábula el caballo y el asno, el príncipe y el arco, una fábula china sobre los aduladores, las mentiras y la vanidad, y para aprender a jugar a las damas. Problemas en educación. Periódico El País. España podría contratar a 44.000 profesores, o dar clases de refuerzo a 2,2 millones de alumnos, con lo que le cuesta la repetición de curso. Un informe de Save the Children analiza las causas y el coste de una medida pedagógica ineficaz que está en retirada en casi todos los países desarrollados. Ignacio Zafra. Valencia, 6 de septiembre de 2022. ¿Qué podría hacer España con los ingentes fondos que destina cada año a costear la repetición de curso? Una medida pedagógica ineficaz según la evidencia disponible, y que está en retirada en la mayoría de los países desarrollados, pues con esos 1.441 millones de euros, se podría dar refuerzo extraescolar a 2,21 millones de estudiantes en grupos pequeños, es decir, al 47% del alumnado de primaria y la educación secundaria obligatoria de los centros públicos y concertados, o contratar a 44.700 docentes extra para extender, por ejemplo, la fórmula de la codocencia, 2 profesores juntos en la misma clase, o incorporar a 2 formadores mentores, para que ayudasen a los equipos docentes a renovar sus prácticas, en los 17.881 centros sostenidos con fondos públicos de primaria y ESO.
o crear 42.200 plazas de orientadores y trabajadores sociales en los mismos centros educativos, para afinar las decisiones que los chavales y sus familias van tomando a la hora de definir sus trayectorias formativas, así como para mejorar la atención que recibe el alumnado más vulnerable. Tanto el cálculo del coste de la repetición como las alternativas a las que podría destinarse el dinero forman parte de un informe presentado este martes por Save the Children, basado en la investigación educativa disponible. La fórmula de las clases de apoyo en grupos pequeños, de 2 a 5 alumnos, durante 30 minutos, 5 días a la semana a lo largo de un curso, proporciona a los estudiantes, por ejemplo, el aprendizaje equivalente a 4 meses en la escuela, según datos de la Education Endowment Foundation, una institución sin ánimo de lucro de Reino Unido dedicada a analizar las políticas educativas, creada en 2010 con financiación del gobierno británico. El informe de Save the Children, coordinado por Álvaro Ferrer, y titulado Repetir no es aprender: mitos desmentidos y alternativas posibles a una práctica ineficiente e inequitativa, aparece en un momento en el que la tasa de repetición ha caído con fuerza por la suavización de la evaluación durante la pandemia, pero cuando todavía está por ver si dicho descenso ha sido coyuntural o ha venido para quedarse, y en un escenario en el que la nueva ley educativa, la LOMLOE, ofrece herramientas para reducir de forma permanente las repeticiones, pero varias comunidades, entre las que sobresalen Madrid y Murcia, han aprobado normas encaminadas a reducir su impacto, introduciendo por ejemplo mayorías reforzadas para que los equipos docentes permitan a los chavales pasar con más de 2 suspensos. El análisis de Save the Children parte de que en España el 29% de los alumnos de 15 años ha repetido al menos una vez, frente al 11% de media en los países de la OCDE, un dato procedente del último informe PISA, de 2018. El porcentaje español duplica al italiano, cuadriplica al irlandés, multiplica por 8 el de Finlandia y por 11 el de Reino Unido. Como las diferencia entre los resultados que obtienen en dicha prueba los alumnos españoles y los de dichos países no justifican ni remotamente las disparidades en las tasas de repetición, Save the Children concluye que los criterios empleados en España para juzgar satisfactorio el progreso escolar son más severos que los establecidos por la OCDE y los países de nuestro entorno a la hora de predecir las posibilidades de inserción social o el grado de desarrollo de las competencias necesarias para el aprovechamiento académico. La comparación internacional muestra, afirman los autores del informe, no solo que un sistema educativo pueda funcionar con un nivel residual de repetición de curso, sino que es lo más común en los países desarrollados, que recurren a otras estrategias más eficaces de gestión de la diversidad. En los países con elevadas tasas de repetición, prosiguen citando a la Comisión Europea, estas se explican por la existencia de una cultura de la repetición, es decir, la creencia asentada por parte de un importante segmento del profesorado, las familias y los responsables políticos de que repetir es bueno para el alumnado, incrementa el rendimiento y la motivación escolar, facilita los procesos de maduración personal y mejora sus oportunidades de aprendizaje, lo que muestran 2 trabajos publicados en 2021 que revisan la investigación realizada acerca de los efectos de las repeticiones, en cambio, que no parece tener ningún efecto, ni positivo ni negativo sobre el rendimiento académico, y ello a pesar de ser una medida muy cara. En el curso de 2019 a 2020 le costó en España 1.441 millones de euros, el equivalente al 6,2% del gasto público español en educación primaria, y la ESO a todo el presupuesto de educación no universitaria Canarias en 2019. La supuesta neutralidad académica de la repetición requiere 2 matizaciones, advierten los autores. La primera es que las evidencias apuntan a que ésta sí puede tener cierto efecto positivo a corto plazo, lo que podría ayudar a explicar la percepción positiva que tienen de ella ciertos sectores del profesorado, pero que dicho efecto desaparece o directamente se vuelve negativo a medida que avanza la escolarización. Las investigaciones también apuntan a que el efecto positivo en el rendimiento tiende a apreciarse más cuanto antes se produce la repetición, por ejemplo, al principio de primaria, mientras que se vuelve más claramente negativo a medida que avanza la escolarización, y sobre todo en secundaria. El dato es relevante porque la mayoría de las repeticiones se concentran en la ESO,
con una tasa casi 4 veces superior a la de primaria, y lleva a los autores del informe a recomendar que, en aquellos casos excepcionales en que se proponga la repetición, esta debe tener lugar en los primeros cursos de la educación primaria e ir vinculada a medidas de individualización del aprendizaje, participación en escuelas de verano y refuerzo extraescolar en grupo pequeño. Peor imagen de sí mismos que los que no repitieron con sus mismas competencias. Los autores afirman que no existen, o al menos ellos no conocen, ninguna investigación de alta calidad que permita establecer una inferencia causal en España sobre el impacto socioemocional de las repeticiones, pero la información disponible apunta a que es negativo. Un estudio longitudinal de 2016 basado en una muestra de 6.000 estudiantes asturianos nacidos en 2019, en el que, entre otras cosas, se les preguntó sobre el concepto académico que tenían de sí mismos y sobre su percepción de su esfuerzo escolar, con varios cursos de diferencia, en cuarto de primaria y segundo de la ESO, reflejó que aquellos que habían repetido habían evolucionado hacia una visión claramente peor hacia sí mismos que aquellos que no lo hicieron. La comparación entre los dos grupos de estudiantes, los que habían promocionado y los que no, se hizo cuidando que compartieran similares variables sociodemográficas, psicológicas y de rendimiento previo. El estudio, realizado por Rubén Fernández Alonso, profesor en la Universidad de Oviedo, también mostró que el impacto socioemocional era mucho más pronunciado en quienes habían repetido en la ESO. La repetición es, al mismo tiempo, recuerda el informe de Save the Children, el mayor predictor del abandono educativo. El alumnado que repite tiene más probabilidades de terminar la escolarización obligatoria sin titular, y no acabarla aumenta las posibilidades de engrosar la estadística de abandono educativo temprano de la educación. La población de 18 a 24 años que tiene como mucho el título de la ESO y no sigue ningún tipo de formación que le permita elevar su cualificación, un terreno en el que España ha mejorado en los últimos años, pero que sigue liderando en la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. El informe destaca también que no solo repiten menos, en general, los alumnos de clases altas cuyas familias tienden a proporcionar un entorno académico más estimulante, a poder ayudar más directamente a sus hijos y a destinar recursos a actividades de refuerzo, privadas, que los de clases sociales bajas, lo cual solo sería una evidencia de las dificultades del sistema educativo para compensar las desigualdades, sino que los alumnos pobres también repiten más que los ricos cuando unos y otros chavales muestran un nivel similar de competencias. Así lo mostraron, recuerda el informe, tanto otro estudio publicado en 2019 por Save the Children, basado en datos de PISA, como la citada investigación realizada en Asturias, que comparó la trayectoria de grupos de alumnos procedentes de uno y otro entorno social que previamente habían sido igualados por sus calificaciones escolares, rendimiento en test objetivos y otras variables para predecir el desempeño escolar. En el inicio de este artículo, pone qué podría hacer España con los ingentes fondos que destina cada año a costear la repetición de curso, una medida pedagógica ineficaz según la evidencia disponible, y que está en retirada en la mayoría de los países desarrollados, pero se olvida de preguntar, ¿por qué esta pedagogía es ineficaz? Primero, por continuos cambios de leyes educativas que no les permite a los docentes ver dónde están los errores de las leyes para que estos sean corregidos, y por la falta de medios, y porque cuando ponen una ley educativa en marcha, antes no forman a los profesionales y les dan medios. Periódico El Mundo arranca el curso escolar más incierto. Inflación, alumnos con traumas post-COVID y profesores perdidos ante la nueva ley. Olga R. San Martín, 5 de septiembre, Madrid. Segundo, porque como se hacen leyes, sin contar con las comunidades educativas, sin ningún consenso entre partidos y sindicatos para que sea una ley educativa duradera en el tiempo, aunque por motivos de evolución social hubiese que modificar algún artículo de esta ley, pero no derogar la ley completa, ya de primaria, secundaria, bachiller, formación profesional, formación universitaria y posuniversitario. Tercero, porque cada comunidad, hay 17, después quiere adaptar según quien gobierne la ley educativa mucha más burocracia para el profesorado y para el resto de personas, lo que lo convierte en más ineficaz todavía.
En cuanto a los libros de texto, ¿por qué no se dota a los centros de informáticos, que con un enlace a la página web de las editoriales en los ordenadores del centro, y que se les dote a los alumnos de una tablet, para poder descargarse los libros, y pagarlos de forma que mediante cita los padres y madres puedan hacerlo? Asimismo, hacer que esos libros digitales puedan ser accesibles para personas con necesidades educativas especiales, de forma que pudieran ser usados con síntesis de voz o lectores de pantalla, líneas braille y otros medios según discapacidad. Cuarto, porque la pedagogía no es tan eficaz para alumnos con necesidades educativas especiales en ninguna de las leyes educativas, como ya he dicho anteriormente, porque son muchos los cambios educativos, y por qué no se tienen en cuenta que después de esa preparación con necesidades educativas especiales se supone que adquiere en colegios, institutos, eso bachiller, formación profesional, en la universidad. Realmente después de toda esa formación no se tiene preparado un itinerario que haga que instituciones públicas o empresas públicas o privadas les den una oportunidad laboral. Para evitar que se vean abocados, en la gran mayoría de las veces va a tener que solicitar la pensión de discapacidad, o como les gusta llamarle a los políticos, atención a la dependencia, que en su caso, dependiendo del tipo del grado de discapacidad que se tenga, será, si no ha subido de 300 euros mínima cuantía a la de 500, que es la de máxima cuantía, lo que popularmente se llaman pensiones no contributivas, si es que el gobierno no la ha subido. Otra forma más de ver cómo tenemos un sistema educativo, pedagógico y laboral fallido, porque por un lado durante la etapa educativa nos venden la integración, y por otro lado cuando llega la época de tener que trabajar e integrarnos en otra de ámbito de la vida, resulta que de integración nanay de la China el Estado encima se queda contento en la sociedad, también porque hace una laboral supuestamente social de dar un sustento económico a una persona sin darle siquiera oportunidad a que se desarrollen en otros ámbitos de la vida. De esta forma, en las listas del paro no aparecen, una forma de darnos invisibilidad social. ¡Qué gran fracaso pedagógico, social y educativo es! Quinto, porque no es solo ya la cantidad de millones de euros nos va en que un alumno o alumna repita. Es el dinero que se nos va también, es mantener abierto el centro con luz, agua, gas y con otros profesionales iguales de necesarios que distintos equipos docentes de los centros, para los alumnos, que esos son también recursos que no se me comentan en este artículo. Lo mismo habría que decir cuánto cuesta de luz, gas, agua y mantenimiento de las diferentes estancias de un colegio, cosa que yo no veo reflejado en este artículo, además de que ya que somos o queremos ser tan verdes, es decir, tan ecologistas, de 20 años para acá yo no he visto que se haga un estudio de verdad para orientar adecuadamente el edificio de un colegio, instituto, universidad o de cualquier ente público, de forma que debido a la gran cantidad de horas de sol que tenemos aquí, en España, de sol, se pudieran utilizar y no necesitar el uso de luz eléctrica, así como un aislamiento de última tecnología que evitar en lo posible las temperaturas bajas en invierno, para escuchar, no tener que utilizar calefacción en los lugares de España que lo requieran, así como a partir del mes de abril, aire acondicionado en los lugares de España que a partir de esa época hace calor o mucho calor dentro de las aulas. Si esto se tuviera en cuenta de verdad a la hora de construir nuevos centros educativos o cualquier ente público, también nos podríamos ahorrar muchos millones de euros. Por todo lo anterior, más que luego gobernantes nuestros piensan que porque recibamos más inmigración ilegal, pensando que nos va a arreglar el problema de demografía, es decir, la curva vegetativa, aquella que indica que hay más muertos o fallecimientos que nacimientos desde los años 80 del pasado siglo, a la cual hay que mantener dándole unas paguitas, asistencia médica gratis, educación y otros servicios públicos sociales, sin haber cotizado ni en nuestro país, y por supuesto en el suyo de origen, las ayudas a las ONGs, más las continuas subidas de sueldos de políticos, partidos y sindicatos, lo que hace que se nos suban continuamente los impuestos, y esto también indica el fracaso en las pedagogías sociales y económicas. ¿Por qué se ve el fracaso de las pedagogías en la sociedad? En primer lugar, porque quienes se meten en política, sean de partidos o de sindicatos, en lo posible se pueden robar. Roban presuntamente cara con amplia sonrisa. Cara con amplia sonrisa. Cara con amplia sonrisa. Cada uno de sus capacidades según el cargo que tenga, y realmente no piensan en las personas que administran, los que les votan.
Y porque además muchos de los que se meten en política no solo no han trabajado fuera de la política en su vida, y no saben lo que es ganarse un sueldo como trabajador, asalariado. Eso sí tienen un sueldo, asegurado para toda la vida, sin que la mayoría de los casos hayan hecho una oposición, pero eso sí toman decisiones con estas nos complican y dañan la vida a los demás mucho en ocasiones si vas y les dices que no está bien, que deberías de hacerlo de otra manera o proponerlo. De otra manera encima te van con represalias, por prepotencia y no saber ni querer escuchar. Séptimo, porque los políticos hacen anuncios, promesas sin saber si existen medios personales, materiales y económicos. Periódico El Mundo. El Servicio Público de Empleo, SEPE, denuncia que no tiene personal para tramitar el nuevo subsidio para empleadas del hogar. Alejandra Olcesi, 6 de septiembre de 2022. El organismo avisa de un déficit de personal de 5.100 funcionarios y del envejecimiento de su plantilla, que le impedirán dar un buen servicio. El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, ha denunciado este martes, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo subsidio de desempleo para las personas empleadas del hogar, que no tiene personal suficiente para poder abordar la tramitación de estas prestaciones cuando empiecen a producirse. Hay que tener en cuenta que, aunque el gobierno ha aprobado este derecho este martes, esto supone que las empleadas del hogar empezarán a cotizar por desempleo a partir del 1 de octubre, pero tendrán que esperar a cotizar el periodo legal mínimo exigido, normalmente un año, para poder generar el derecho a acceder a la prestación. Una vez pasado ese periodo, si son despedidas de su puesto, podrán acceder a cobrar el subsidio como el resto de trabajadores. La noticia es interesante y larga. Si quieren seguir leyendo les remito a ella a través del titular de más arriba. Periódico La Razón. Los agricultores, contra el tope al precio de los alimentos de Díaz. Castiga al que más sufre y no ataja la especulación. Javier de Antonio. Madrid, 6 de septiembre de 2022. Los distribuidores también rechazan la propuesta porque es una medida impositiva que suma costes a las empresas y resta competitividad de precios al sector. La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para limitar los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra no termina de cuajar, ni para el gobierno, ni para agricultores, productores y distribuidores, que han mostrado con claridad su rechazo, ni tampoco convence del todo a los consumidores, que han recibido con escepticismo la medida. Por tanto, todos sectores de la cadena agroalimentaria ven pegas a una proposición que creen es intervencionista. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha vuelto a incidir en la idea de promover un pacto para fijar precios máximos en unos 20 o 30 productos básicos lanzada esta semana, y aseguró que el gobierno ya está estudiando medidas que son legales en ese ámbito. El presidente del gobierno está volcado en bajar la inflación y bajar el precio de la cesta de la compra sería un paso importante para ello, reconoció la ministra. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, no quiso mojarse y en su habitual tono de nadar y guardar la ropa ha apuntado que van a explorar vías para hacer propuestas que sean útiles a las familias y que tengan efecto inmediato, aunque en ningún momento confirmó que una de estas vías sea intervenir el mercado alimentario. Pero aprobar una medida que tope el precio máximo de un alimento no va a ser fácil, y para muestra un botón. Todos los sectores de la cadena alimentaria han mostrado su discrepancia o directamente su rechazo generalizado, empezando por los productores. Los agricultores no comparten el intervencionismo del mercado y tachan la proposición de caprichos y egoísmos personales. Así lo denuncia el presidente de Asaja, Pedro Barato, que advierte de que si sale adelante van a hacer peligrar los cimientos de un sector tan importante como es el agrario, porque este tipo de medida acabará por castigar al que más sufre los precios percibidos por los productos agrícolas, esto es, a los agricultores y ganaderos. Para COAG, el agricultor acabaría pagando la factura de una iniciativa de este tipo porque es el eslabón más débil de la cadena, por lo que ha defendido la adopción de medidas económicas de carácter redistributivo para ayudar a las familias que lo necesiten. Aunque ha mostrado su coincidencia con el gobierno en la preocupación de asegurar alimentos básicos a precios asequibles, ha asegurado en declaraciones a EFE que lo que hay que hacer es atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria mediante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y no contopando los precios. Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,
Ha exigido a Díaz que de lo que debería preocuparse este gobierno es de que se cumpla la ley de la cadena y que se pague a los agricultores de forma justa al menos por los costes de producción. En la línea de COAG, ha apoyado el control de la especulación para que no haya un aumento disparatado de precios entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. También ha pedido analizar el impacto que tendría sobre la cadena alimentaria un pacto de precios sobre alimentos básicos. Para COAG, el agricultor acabaría pagando la factura de una iniciativa de este tipo porque es el eslabón más débil de la cadena, por lo que ha defendido la adopción de medidas económicas de carácter redistributivo para ayudar a las familias que lo necesiten, aunque ha mostrado su coincidencia con el gobierno en la preocupación de asegurar alimentos básicos a precios asequibles. Ha asegurado en declaraciones a EFE que lo que hay que hacer es atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria mediante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y no contopando los precios. Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha exigido a Díaz que de lo que debería preocuparse este gobierno es de que se cumpla la ley de la cadena y que se pague a los agricultores de forma justa al menos por los costes de producción. En la línea de COAG, ha apoyado el control de la especulación para que no haya un aumento disparatado de precios entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. También ha pedido analizar el impacto que tendría sobre la cadena alimentaria un pacto de precios sobre alimentos básicos. Estas organizaciones denuncian la diferencia del precio de los alimentos desde su origen en el campo hasta el consumidor en un 283% en agosto, con frutas y hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias, como los que productos en los que más se ha elevado, todos por encima del 500%. Esto es lo que hay que solucionar, no medidas políticas. Que se aplique la ley y no se haga la vista gorda, denuncian. En el caso de los distribuidores, la respuesta al tope a los precios ha sido similar, pero con matices. Su patronal, AECOC, ha defendido en EFE que la cadena de valor del gran consumo lleva mucho tiempo conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores, y que la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación, a diferencia de lo propuesto por Díaz. Los distribuidores apuestan por aplicar rebajas en el IVA de los alimentos y a no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector, porque el incremento de los precios es consecuencia directa del aumento de otros costes esenciales como los energéticos, de materias primas y de transporte. En el mismo sentido, desde la patronal de las grandes superficies, ASEDAS, su director general, Ignacio García Magarzo, se ha mostrado abierto al diálogo con la administración, siempre que se base en datos ciertos y reales, y se respete el límite del derecho de la competencia. En línea con AECOC ha insistido en la bajada del IVA en algunos alimentos, algo que el gobierno ya ha reconocido que no baraja. Por su parte, las asociaciones consumidores ven factible aplicar una medida extraordinaria de este tipo, pero con vistas a reducir la especulación, como se ha hecho con las mascarillas, las comisiones bancarias o el tope al gas, para evitar el aumento injustificado sus márgenes de beneficio, explican desde Facua, pero ven complicada su aplicación y su legalidad. Periódico de España, Naturgy, Iberdrola y Endesa piden una gran reforma contra la especulación que infla el precio del gas. Plantean que el índice holandés TTF deje de ser la referencia financiera para fijar el precio del gas y crear un nuevo modelo en que vuelva a pesar la oferta y demanda de energía. David Page, 07 de septiembre del 2022. Otra falta de preparación en pedagogía social básica, con referencia al respeto y valor del esfuerzo entre personas que producen los alimentos, que son los que cobran menos y la gran mayoría de veces por debajo de los costes de producción, y políticos de partidos y sindicatos que nos administran en principio, porque realmente la ley de la cadena alimentaria, que no se especule, y se cumpla, y desde el que produce hasta el consumidor final, el primero gane lo que debe y el segundo pueda pagar en principio una cesta de la compra de productos básicos, de gas y luz, y si después ya puede, lo que le interese, redistribución justa, podía ser economía circular, una forma de redistribuir los precios. Para ello tienen sí o sí que bajar o eliminar el IVA de los alimentos, gas, luz. Fíjense de qué manera más sencilla podrían ayudar a todas las familias a rellenar su nevera. El gobierno que dice que mira por los ciudadanos,
Qué curioso, tanto productores de alimentos como de energías hablan en el fondo de especulación y una ley que se cumpla de verdad, que ataje el problema. Fijaros hasta qué punto se ve que los sistemas educativos son un fracaso pedagógico y psicológico. Pues por favor, no lo que debe sea del sector que sea, sino menos me estás tocando su psicología interna, es decir, rasgo de la personalidad, por ejemplo el desánimo, autoestima, autoconcepto de sí mismo y con respecto a los demás, entre otros. Pregunto, la no aplicación real de la ley de la cadena de consumo se puede considerar como acoso laboral hacia los productores y acoso social de los especuladores hacia consumidores, por el alza injustificada de alimentos que hace que no se puedan comprar y nos creen problemas de ansiedad, depresión, etc., porque falta de pedagogía ecológica social. Periódico El Español. La pequeña turbina inteligente que transforma la corriente de ríos y arroyos en energía limpia. La empresa Power Spoke propone llevar la energía hidráulica a una escala más pequeña con microgeneradores instalados en pequeños flujos de agua. 4 de septiembre 2022. Marta Sanz Romero. Esta pequeña turbina, que estuviera fabricada con componentes que no dañaran el mar y los ríos, se instalara en los espigones de la playa, nada más que con el movimiento continuo de las olas y las corrientes, no pararían nunca de generar electricidad. En los embarcaderos, atraques de los puertos donde se ponen los barcos cuando llegan a puertos, o donde estén situados los faros o farola, como la del puerto de Málaga o torres vigías, que aún estén en uso, que supongo que todas ellas, dado su función original, estén cerca del mar, aunque hoy en día se usen a lo mejor para otros menesteres, y además bajaré a la luz, supongo, incluso si se instalarán en los nacimientos de ríos que lleven aún agua. En cuanto a las de forma que entre las turbinas fuesen capaces de interconectarse usando la inteligencia artificial entre sí para enviar energía a las plantas hidroeléctricas, haciendo posible la generación ilimitada de energía eléctrica. Por otro lado, he visto diversas informaciones que los aerogeneradores, energía eólica, viento, que por las distintas comunidades autónomas para generar electricidad, si en una planta de ese tipo, por ejemplo, hay 10, 5 de ellos están parados a cosa hecha, para que genere menos cantidad de luz y la factura no sea más cara, sí porque la paguemos de forma tradicional, o sea porque tengamos instaladas en nuestra casa placas solares que se supone que son unos abaratar la factura. Es decir que por un lado, no está queriendo vender el gobierno central y los autonómicos que están poniendo medidas para que la factura de la luz no suba mientras paran los aerogeneradores. Esas medidas nos toman el pelo. Eso sí, le echan la culpa a la guerra de Ucrania y Rusia, que no te digo yo que no tengo culpa, pero el problema veníamos de mucho antes de la guerra. Web Dimensión Alternativa Net. Hombre inventa auto eléctrico que no necesita ser recargado. A ver si las empresas se ponen en contacto con este hombre y empiezan a querer comercializar este tipo de vehículo, de forma que el usuario no tenga que pasar por caja. Implica tener un contrato conjunto de luz de casa y coche, cada vez que tenga que recargar su coche. Supongo que el sistema de recarga será semejante al que se usa con la Dynamo que se le ponía o se le pone a las bicicletas para que tengan luz, y que la energía de esa Dynamo, para que se encendiese, la ponía el pedaleo. Me imagino que a eso refiere el artículo, habla de energía invertida o inversa. Pero en este caso, en vez de que tenga que estar en movimiento para hacer que funcione el coche, sus luces, aire acondicionado y demás, lo hace con el propio enfriamiento, supongo, del motor y de sus componentes. Pero supongo que con un sistema un poco más sofisticado. Web La información es un generador portátil de agua potable, produce hasta 30 litros al día a partir del aire, es más pequeño que una lavadora y no necesita enchufarse a la corriente eléctrica. Joan Lluís Ferrer, 04 09 22 16 y 02. Fíjense que desde que empecé este comentario he hablado nada más que de pedagogía y de por qué creo es un fracaso, utilizando noticias de diversos periódicos. Hemos estado hablando de cuántos millones de euros se pierden en la repetición de un alumno-alumna, y en el fondo millones de euros también se pierden en la especulación de los alimentos, luz, gas, educativa, en el fondo lo mismo, falta de darle valor a los impuestos que pagamos, al esfuerzo que nos supone a todos, lo que provoca que nos suban las cosas, y falta de responsabilidad a no valorarlo.